Un pueblo desolado, un templo en ruinas, y un profeta con un mensaje que cambiaría todo. ¿Cómo se levanta una nación caída? ¿Qué sucede cuando la gloria prometida parece imposible de alcanzar? Esta es la historia de Ageo, el profeta que desafió al tiempo y al destino para recordarle a su pueblo que la fidelidad de Dios nunca falla. Descubre cómo sus palabras, cargadas de esperanza y poder, no solo transformaron a una generación, sino que apuntaron hacia un futuro glorioso que aún hoy impacta nuestras vidas. Quédate hasta el final para entender cómo esta historia no solo cambió una ciudad, sino el curso de la historia misma. Suscríbete ahora para no perderte más relatos impactantes y comparte este vídeo con quienes necesitan un recordatorio de que la gloria postrera siempre supera la primera. Vamos a descubrirlo juntos. El crepúsculo de Judá llegó de manera inexorable, como una tormenta que se había gestado durante generaciones. El pueblo, apartado de los caminos de Dios por su idolatría y desobediencia, enfrentó la ira del imperio babilónico, liderado por el temido Nabucodonosor. Las murallas de Jerusalén, otrora símbolo de fortaleza, sucumbieron al poderío del enemigo, y el templo, el corazón espiritual de la nación, fue reducido a cenizas. Los israelitas, derrotados y desterrados, fueron llevados como cautivos a una tierra extranjera, una prueba que puso a prueba su fe y su identidad. Durante 70 años, el pueblo de Dios vivió como exiliados en Babilonia, añorando su hogar perdido. Sin embargo, en medio de su lamento, las palabras de los profetas resonaban como una tenue luz en la oscuridad. Jeremías había proclamado que el exilio no sería eterno, que habría un retorno. Y así, cuando el trono de Babilonia fue conquistado por los persas bajo el rey Ciro, se cumplió lo prometido. En el primer año de su reinado, Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir el templo de su Dios. El regreso fue liderado por Zorobabel, descendiente del linaje real de David, y Josué, el sumo sacerdote. Su misión era monumental, no solo reconstruir una ciudad en ruinas, sino también restaurar la esperanza y la fe de un pueblo que había vivido en el exilio por generaciones. Los exiliados que decidieron regresar emprendieron un viaje lleno de incertidumbre. Muchos eran jóvenes que nunca habían visto Jerusalén, solo conocían las historias narradas por sus ancianos. Otros, ya ancianos, marchaban con la esperanza de ver, antes de morir, la tierra que una vez fue su hogar. Cuando finalmente llegaron, la visión que se presentó ante ellos fue desoladora. Jerusalén era un espectro de lo que alguna vez fue. Sus murallas destruidas, sus calles invadidas por la maleza, y el templo, antaño majestuoso, convertido en un montón de escombros. Las lágrimas brotaron de los ojos de los más viejos, que recordaban su antigua gloria, mientras los más jóvenes intentaban imaginar cómo ese lugar desolado podría alguna vez reflejar los relatos de esplendor que habían escuchado. En este contexto surge Ageo, un hombre cuyo corazón ardía con el llamado de Dios. Aunque poco se sabe de su origen, las palabras que habría de pronunciar resonarían profundamente en los oídos de un pueblo abatido. Ageo no era un profeta en busca de reconocimiento, sino un mensajero divino, cargado con una misión clara: despertar al pueblo de su letargo y recordarles que su verdadera fortaleza residía en el pacto con el Dios de Israel. La llegada de Ageo coincidió con un momento crítico. Tras su retorno, los exiliados habían comenzado a reconstruir el altar y a ofrecer sacrificios, pero el entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente. Los obstáculos se acumulaban: recursos escasos, hostilidad de las naciones vecinas,
y una apatía creciente que se había instalado en sus corazones. En lugar de priorizar la reconstrucción del templo, cada uno se ocupaba de sus propios intereses, construyendo casas cómodas y dejando de lado la obra divina. Ageo observó la situación con una mezcla de tristeza y determinación. Entendía el dolor del pueblo, pero también veía su falta de perspectiva. Fue entonces cuando el Señor le habló, dándole un mensaje que habría de transformar el destino de Israel. Con voz firme y mirada penetrante, Ageo se dirigió al pueblo reunido en Jerusalén. Les recordó que su sufrimiento no era casualidad, sino una llamada de atención de Dios. ¿Cómo podían esperar prosperar cuando habían abandonado la tarea más importante, la reconstrucción de su casa? La escena inicial de esta historia está marcada por el impacto emocional de un pueblo enfrentándose a las consecuencias de su desobediencia, pero también por la esperanza que comenzaba a surgir gracias a las palabras del profeta. En medio de las ruinas, Ageo vio no solo destrucción, sino también una oportunidad para la redención. Sabía que la restauración no comenzaba con las piedras del templo, sino con el corazón del pueblo. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo de Jerusalén, Ageo se apartó del bullicio del campamento y alzó su mirada al firmamento. Oró con fervor, pidiendo fortaleza para cumplir su misión. Su mensaje no sería fácil de transmitir, pero estaba seguro de una cosa: el Dios que había permitido el exilio también era el Dios que había prometido un futuro glorioso. La mañana en Jerusalén despertó con un aire de inquietud. Los rayos del sol se filtraban entre las ruinas del templo, iluminando los escombros que recordaban al pueblo su gloria pasada, y al mismo tiempo, su abandono espiritual. Ageo, con la fuerza de su llamado profético, sabía que debía hablar. La voz del Señor había sido clara. Era el momento de despertar al pueblo de su indiferencia. Reunidos en la plaza principal, los líderes y el pueblo escucharon atentamente cuando Ageo se puso de pie. La gravedad en su semblante capturaba la atención de todos. Con voz firme y un tono que parecía provenir de un lugar mucho más profundo que su propia humanidad, pronunció las palabras que quedarían grabadas en los corazones de los presentes. Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desierta. Ageo 1:4. Un murmullo recorrió la multitud. La pregunta de Ageo resonaba como un eco en sus conciencias. Durante años, cada uno se había enfocado en construir su propio hogar, restaurar sus campos y buscar estabilidad. Era entendible, pensaban algunos. Después de todo, habían regresado del exilio con pocas posesiones y enfrentaban enormes dificultades. Pero las palabras del profeta les hicieron mirar lo que habían preferido ignorar. El templo, símbolo de la presencia de Dios, permanecía en ruinas. Ageo continuó, elevando su voz con convicción. Sembráis mucho, y recogéis poco, coméis, y no os saciáis, bebéis, y no quedáis satisfechos, os vestís, y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Ageo 1:6. Las palabras golpearon como un rayo. Era una verdad que nadie podía negar. A pesar de todos sus esfuerzos, sus campos producían poco, el agua no saciaba su sed, y el dinero desaparecía sin explicación. Ageo les mostró que estas dificultades no eran fruto de la casualidad, sino de su falta de obediencia. Habían dejado de lado la prioridad de Dios, y eso había traído sequía, hambre y frustración. A pesar de lo evidente del mensaje, la resistencia del pueblo era palpable.
Algunos murmuraban entre ellos, buscando excusas. No tenemos suficientes recursos, decían unos. Otros mencionaban el miedo a las naciones vecinas, que siempre estaban dispuestas a sabotear cualquier esfuerzo de reconstrucción. También había quienes argumentaban que, incluso si lograban reconstruir el templo, jamás tendría la misma gloria que el de Salomón. ¿Para qué intentarlo si nunca sería tan grandioso? Zorobabel, como líder político, y Josué, el sumo sacerdote, se encontraron en una posición difícil. Por un lado, reconocían la verdad en las palabras de Ageo. Por otro, comprendían las preocupaciones del pueblo. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, ambos se reunieron en un espacio apartado, acompañados por el profeta, para discutir la situación. El pueblo tiene miedo, dijo Zorobabel, cruzando los brazos mientras miraba las ruinas del templo bajo la luz de la luna. Si comenzamos la reconstrucción, podríamos provocar la ira de nuestros enemigos. Apenas tenemos los recursos para sostenernos, y un conflicto nos dejaría sin nada. Josué asintió con gesto serio, pero su voz denotaba una mezcla de preocupación y esperanza. Es cierto que los recursos son escasos, pero también es cierto que Dios nos ha traído hasta aquí. ¿No sería una señal de falta de fe abandonar la obra que Él nos ha encomendado? Ageo, que había permanecido en silencio, habló con la calma de quien lleva consigo la certeza divina. El Señor dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ageo 1:8. Los recursos que necesitan vendrán cuando actúen en obediencia. La sequía y la escasez no son el problema, son el síntoma. El verdadero problema es que habéis dado prioridad a vuestras propias necesidades por encima de las de Dios. Las palabras de Ageo encendieron un debate apasionado. Zorobabel expresó sus dudas sobre cómo organizar al pueblo y enfrentar los desafíos logísticos, mientras Josué destacó la importancia espiritual de la tarea. Al final, las palabras del profeta lograron inclinar la balanza. Era evidente que seguir ignorando la reconstrucción del templo no haría más que prolongar su sufrimiento. En los días siguientes, Zorobabel y Josué convocaron a la comunidad para informarles de la decisión. Aunque todavía había dudas y temores, el mensaje de Ageo había comenzado a calar en los corazones. La primera chispa de obediencia se encendió cuando pequeños grupos comenzaron a reunirse para limpiar los escombros y reunir materiales básicos. Aunque los recursos eran pocos, el espíritu de unidad y esperanza empezaba a florecer. La resistencia del pueblo no desapareció de inmediato, pero algo había cambiado. Las palabras de Ageo no solo eran un llamado a reconstruir un edificio, eran un recordatorio de que su relación con Dios debía ocupar el primer lugar. Mientras los primeros troncos se colocaban en el suelo donde una vez se alzó el templo, una sensación de propósito comenzó a invadir a aquellos que, hasta entonces, habían estado paralizados por la apatía y el miedo. El llamado a reconstruir no era solo una tarea física, era el primer paso hacia la restauración espiritual de un pueblo que, finalmente, empezaba a recordar quién era su Dios. Los cielos permanecían cerrados, y la tierra, seca y endurecida, parecía resistirse a todo esfuerzo humano. Los campos, aunque sembrados con esperanza, ofrecían cosechas raquíticas que apenas alcanzaban para llenar los graneros. Los pozos, que antes brindaban agua con abundancia, ahora se agotaban rápidamente. El hambre comenzaba a ser un visitante constante en los hogares de Jerusalén, y el desánimo se extendía como una sombra entre el pueblo.
Ageo, observando la situación, reconoció las señales. Aquello no era una simple casualidad, ni el resultado de un mal año agrícola. Era la mano de Dios, llamando la atención de su pueblo. El profeta, una vez más, se dirigió a los líderes y a la multitud reunida, sus palabras cargadas de un peso ineludible. Habéis sembrado mucho, pero cosechado poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no os satisfacéis. Trabajáis arduamente, pero parece que el fruto de vuestro esfuerzo se desvanece como agua entre los dedos. ¿Por qué? Ageo hizo una pausa, dejando que el silencio enfatizara la gravedad de su mensaje. El Señor ha dicho: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa, he llamado la sequía sobre la tierra, sobre los montes, el trigo, el vino y el aceite, y sobre todo lo que produce la tierra. Ageo 1, 9-11. Las palabras cayeron como un martillo, rompiendo la frágil capa de negación que muchos habían construido en sus corazones. Poco a poco, el pueblo comenzó a reflexionar. Recordaron los años que habían pasado priorizando sus propios hogares, buscando comodidades personales mientras el templo de Dios permanecía en ruinas. ¿Era posible que la escasez que sufrían no fuera solo una coincidencia, sino un llamado divino a cambiar sus prioridades? La reflexión fue profunda, especialmente entre los ancianos, que recordaban tiempos mejores, cuando la presencia de Dios era evidente en medio de Israel. Los jóvenes, que no habían conocido ese pasado glorioso, escuchaban con atención las historias de aquellos días y comenzaban a comprender que algo esencial se había perdido. No se trataba solo de un edificio, sino de lo que ese lugar representaba, la relación especial entre su pueblo y el Señor. El debate que había comenzado semanas atrás entre Zorobabel, Josué y Ageo ahora se trasladaba a las calles y las casas. Las familias discutían sobre las palabras del profeta y la conexión entre su desobediencia y las dificultades que enfrentaban. Algunos aún dudaban, argumentando que sus recursos eran insuficientes para reconstruir el templo, pero otros empezaban a ver las cosas desde una nueva perspectiva. La obra no dependía de ellos, sino de la fidelidad de Dios. Finalmente, la chispa de obediencia que había prendido lentamente se convirtió en una llama. En un acto colectivo, los líderes y el pueblo tomaron la decisión de comenzar la reconstrucción. Fue un momento de humildad y rendición, un reconocimiento de que sus esfuerzos por mejorar sus propias vidas habían sido inútiles sin la bendición de Dios. Era hora de ponerlo a Él en el centro. Las primeras acciones fueron pequeñas, pero significativas. Los hombres se organizaron para subir a las montañas cercanas y talar madera, mientras las mujeres y los jóvenes limpiaban los escombros del antiguo templo. Aunque los recursos seguían siendo limitados, el trabajo comenzó con una sensación de unidad que no se había visto en años. El sonido de los martillos y las sierras resonaba en el aire, acompañado por himnos y oraciones que reflejaban un espíritu renovado. En medio de la labor, algunos comenzaron a notar pequeños cambios. Las lluvias, que habían sido esquivas durante tanto tiempo, comenzaron a caer en suaves y refrescantes intervalos. Los pozos, que parecían secos, ahora ofrecían agua suficiente para satisfacer a las familias y al ganado. Incluso las cosechas, aunque todavía modestas, mostraban señales de mejora. La gente susurraba entre ellos que esto era una señal de que Dios estaba respondiendo a su obediencia. Ageo, observando el cambio, levantó una oración silenciosa de gratitud.
Sabía que los desafíos no habían terminado y que la reconstrucción del templo sería un proceso largo y arduo. Sin embargo, también entendía que el verdadero trabajo ya había comenzado, la transformación del corazón del pueblo. Este primer acto de obediencia era más que un simple paso hacia la restauración física del templo, era el inicio de un camino hacia la restauración espiritual de Israel. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, bañando Jerusalén en un resplandor dorado, el pueblo trabajaba con fervor. Las herramientas en sus manos eran simples, pero sus corazones estaban llenos de una esperanza renovada. El templo aún estaba lejos de ser terminado, pero por primera vez en años, el pueblo de Dios comenzaba a sentirse como una nación unida bajo su llamado. El hambre y la sequía, aunque todavía presentes, ya no eran solo señales de juicio, sino también de la oportunidad que tenían para redimirse y confiar plenamente en el Dios que nunca los había abandonado. El sonido de los martillos y las sierras continuaba resonando en Jerusalén mientras las manos del pueblo se ocupaban de la reconstrucción del templo. Sin embargo, entre el trabajo diligente, un peso silencioso comenzó a caer sobre los corazones de algunos. Era el peso de la memoria, de las comparaciones inevitables entre lo que estaban construyendo y lo que una vez existió, el majestuoso templo de Salomón. Los ancianos del pueblo, aquellos que habían sido niños o jóvenes antes del exilio, recordaban con claridad el esplendor del primer templo. Sus columnas de oro, los intrincados detalles de las paredes cubiertas de cedro, y el arca del pacto descansando en el lugar santísimo. Era una obra incomparable, construida con la riqueza y el ingenio del reinado más glorioso de Israel. Ahora, mientras observaban las primeras piedras colocadas para este segundo templo, la comparación parecía inevitable, y suspiros de desánimo se escuchaban entre ellos. «No será lo mismo», murmuraba uno de los ancianos, con la mirada fija en las sencillas piedras que formaban los cimientos. «Por más que nos esforcemos, jamás alcanzaremos aquella gloria», respondió otro, mientras sus manos temblaban al recordar los ornamentos de oro que una vez adornaron las paredes. Estas palabras, aunque susurradas, comenzaron a extenderse entre los trabajadores. Los más jóvenes, que no conocieron el primer templo, miraban a los ancianos con respeto, pero también con una mezcla de frustración e impotencia. ¿De qué servía su esfuerzo si nunca igualarían la magnificencia de lo perdido? El desánimo, como una brisa fría, empezó a recorrer el campamento. Ageo, siempre atento al estado del corazón del pueblo, sintió el cambio en el ambiente. Durante días, observó cómo el ritmo del trabajo disminuía y los murmullos de descontento se hacían más frecuentes. Entendía el peso de las expectativas y el dolor de la comparación, pero también sabía que la obra que estaban realizando no dependía del oro ni de la madera exquisita, sino de la promesa divina. Una vez más, el Señor habló a su profeta, y Ageo se preparó para transmitir un mensaje que levantara el ánimo del pueblo. Una mañana, mientras la luz del amanecer bañaba los cimientos del nuevo templo, Ageo se colocó en medio de los trabajadores y alzó la voz. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es como nada ante vuestros ojos? Sus palabras, tomadas de Ageo 2:3, se dirigían especialmente a los ancianos, pero resonaban en los corazones de todos. El silencio se apoderó del lugar. Ageo hizo una pausa, permitiendo que la pregunta calara profundamente. Luego, su voz adoptó un tono más cálido, lleno de esperanza. «Pero ahora, cobrad ánimo, Zorobabel», exclamó,
volviéndose hacia el gobernador. Cobra ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y a vosotros, todo el pueblo de la tierra, dice el Señor, cobrad ánimo y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Ageo 2, 4. Estas palabras comenzaron a disipar la nube de desánimo. Ageo continuó, señalando los cimientos del templo y luego levantando la mirada hacia los cielos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. La multitud escuchaba con atención. Algunos comenzaron a enderezar sus posturas, otros intercambiaron miradas de determinación. Pero fue lo que Ageo dijo después lo que capturó completamente sus corazones. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz. El impacto de estas palabras fue inmediato. La promesa de que este segundo templo, aunque menos ostentoso en apariencia, tendría una gloria mayor que el primero, llenó a la gente de un nuevo sentido de propósito. La esperanza se encendió en sus corazones al comprender que la verdadera gloria no se medía en oro ni en ornamentaciones, sino en la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mientras los trabajadores retomaban sus herramientas con renovado vigor, Zorobabel y Josué se acercaron a Ageo. Tus palabras han sido un bálsamo para el pueblo, dijo Josué, con un tono agradecido. No son mis palabras, respondió Ageo, mirando al horizonte con una expresión serena. Son la promesa de nuestro Dios, que nunca abandona a su pueblo. A partir de ese día, el trabajo en el templo continuó con un nuevo espíritu. Los ancianos, aunque todavía melancólicos por los recuerdos del pasado, comenzaron a compartir sus historias con un tono diferente, transmitiendo no solo la pérdida, sino también la esperanza. Los más jóvenes, por su parte, entendieron que no estaban simplemente reconstruyendo un edificio, sino participando en una obra divina que trascendería generaciones. El desafío de la comparación no desapareció por completo, pero el pueblo había aprendido algo fundamental. La verdadera grandeza no está en las cosas visibles, sino en la presencia de Dios y su propósito eterno. Ahora, cada piedra colocada y cada tabla levantada eran un acto de fe en la promesa de que, aunque el presente parecía pequeño, el futuro sería glorioso más allá de lo que podían imaginar. El eco de las palabras de Ageo seguía resonando en los corazones del pueblo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Era una promesa que, aunque difícil de imaginar, despertaba una esperanza renovada. Los cimientos del templo ahora no eran solo piedras. Eran símbolos de fe en una visión divina que trascendía lo visible. Con cada día que pasaba, el mensaje profético de Ageo daba frutos tangibles. Los habitantes de Jerusalén, que antes titubeaban entre el miedo y la apatía, comenzaron a trabajar con una energía que no parecía provenir únicamente de su fuerza física. Era como si una corriente espiritual los impulsara, guiándolos a superar obstáculos que antes los habían paralizado. El liderazgo de Zorobabel y Josué se fortaleció, pues ambos hombres, inspirados por el mensaje de Dios, transmitían confianza y determinación al pueblo. La obediencia del pueblo no solo se reflejaba en la reconstrucción del templo, sino también en su vida diaria. Comenzaron a priorizar la oración, el arrepentimiento y la adoración.
Los sacrificios en el altar, que inicialmente eran esporádicos, se volvieron constantes, un recordatorio de su pacto con Dios. El trabajo dejó de ser una carga y se convirtió en un acto de alabanza, una expresión de su fe en que Dios cumpliría su promesa. Fue en este contexto de obediencia que empezaron a suceder lo que algunos llamaron milagros menores. Aunque las lluvias seguían siendo escasas, siempre llegaban en el momento justo, proporcionando suficiente agua para los cultivos y la construcción. Las maderas que traían de las montañas, aunque no parecían suficientes al principio, alcanzaban para cubrir más terreno del esperado. Incluso los recursos aparentemente insignificantes, como clavos y herramientas, parecían multiplicarse inexplicablemente. Estas señales se interpretaron como evidencias de que Dios estaba con ellos, proveyendo en cada necesidad. Una de las historias que se contaba con frecuencia era la de un agricultor llamado Eliab, quien había sufrido años de cosechas fallidas. Su campo, conocido por ser estéril, repentinamente comenzó a dar frutos después de que él dedicara parte de su tiempo a trabajar en la reconstrucción del templo. Sus vecinos, asombrados, le preguntaron cómo había logrado tal cambio. Eliab simplemente respondía: «He puesto las cosas de Dios en primer lugar, y Él ha bendecido mi trabajo». Otro testimonio destacado fue el de una viuda llamada Ada, quien había ofrecido lo poco que tenía para ayudar en la obra. Había donado granos para alimentar a los trabajadores, a pesar de que su propia despensa estaba casi vacía. Días después, sin explicación aparente, encontró su almacén lleno de trigo y aceite, suficientes para sostenerla durante meses. Su historia se propagó rápidamente, fortaleciendo la fe del pueblo y recordándoles que Dios recompensa la obediencia y el sacrificio. En medio de este ambiente de transformación, Ageo continuaba proclamando el mensaje de Dios con firmeza. Una mañana, mientras el pueblo trabajaba en los muros del templo, el profeta volvió a hablar. «Así dice el Señor de los ejércitos: mía es la plata, y mío es el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz». Ageo 2, 8-9. Estas palabras llenaron de asombro a los presentes. Aunque no entendían completamente cómo esa gloria postrera se manifestaría, confiaban en que la visión de Dios era más grande que cualquier expectativa humana. Algunos, en su meditación, comenzaron a ver más allá del edificio físico. Comprendieron que el templo no era solo un lugar, sino un símbolo de la restauración del pacto entre Dios y su pueblo, un recordatorio de que su presencia estaba con ellos. Los líderes, Zorobabel y Josué, también experimentaron un cambio profundo. Zorobabel, antes cargado de dudas sobre su capacidad para liderar, ahora caminaba con la confianza de quien sabe que está respaldado por el Dios Todopoderoso. Josué, el sumo sacerdote, se convertía en un pilar espiritual para el pueblo, guiándolos en la adoración y ayudándolos a recordar que su obediencia no era simplemente una acción externa, sino un reflejo de sus corazones transformados. Mientras el templo tomaba forma, la comunidad se unía de una manera que no se había visto desde hacía generaciones. Los ancianos, que inicialmente habían expresado su descontento con las comparaciones al primer templo, ahora hablaban con esperanza de lo que vendría. Los jóvenes, inspirados por las historias de los milagros y la fidelidad de Dios, trabajaban con un entusiasmo contagioso. El trabajo no estaba exento de dificultades. Las naciones vecinas seguían mirando con recelo la obra en Jerusalén, y los recursos seguían siendo escasos.
Pero el pueblo había aprendido a ver cada desafío como una oportunidad para depender más de Dios. Cada piedra colocada, cada tabla erigida, era un testimonio de su fe en la promesa divina. Cuando las primeras estructuras comenzaron a levantarse, el templo ya no era solo una visión en los corazones del pueblo, era una realidad tangible. El sol se reflejaba en las paredes recién construidas, y los sonidos del trabajo eran acompañados por cánticos y oraciones. Aunque aún quedaba mucho por hacer, el pueblo sabía que estaban construyendo algo más que un edificio. Estaban edificando una esperanza que permanecería por generaciones. La promesa de un futuro glorioso no era solo para el templo, sino para todo Israel. Cada pequeño milagro, cada acto de obediencia, les recordaba que el Dios que los había traído de regreso del exilio era el mismo que cumpliría su palabra. La gloria postrera no era un sueño distante, sino una certeza que comenzaba a manifestarse, piedra por piedra, en la obra de sus manos. Mientras el templo se alzaba cada vez más firme, los ecos de su reconstrucción llegaron más allá de las fronteras de Jerusalén, despertando la atención de las naciones vecinas. Los samaritanos, que habían habitado en la región durante el exilio del pueblo de Israel, miraban con recelo el creciente progreso. Su preocupación no solo era política, sino también religiosa. Temían que un Israel unido en torno a su templo recobrara la influencia y la fuerza de tiempos pasados. Desde el principio, los samaritanos buscaron interferir. Primero se acercaron con una oferta engañosa, proponiendo participar en la reconstrucción. También nosotros adoramos al Dios de Israel, dijeron, y queremos ayudaros en esta obra. Sin embargo, Zorobabel y Josué, conscientes de las intenciones subyacentes, rechazaron la propuesta con firmeza. Esta obra pertenece al Señor, nuestro Dios, respondió Zorobabel. La llevaremos a cabo según su mandato y bajo su dirección. El rechazo enfureció a los samaritanos, que cambiaron su estrategia. Ahora buscaban obstaculizar la obra con amenazas, rumores y manipulación política. Contrataron a consejeros para influir en la corte persa y desacreditar a los judíos, acusándolos de planear una rebelión. Las noticias de estas maniobras llegaron a Jerusalén, llenando al pueblo de incertidumbre. Mientras tanto, los ataques externos comenzaron a generar una guerra interna en los corazones de los constructores. Las dudas se infiltraban silenciosamente, susurrando los momentos de cansancio. ¿Qué pasará si los samaritanos atacan? ¿Cómo enfrentaremos un conflicto si apenas tenemos recursos para construir? Otros comenzaron a preguntarse si valía la pena continuar, y si esta obra nos trae más problemas que bendiciones. El trabajo, que había avanzado con entusiasmo, comenzó a desacelerarse. El desánimo, combinado con el miedo, se apoderaba del pueblo, y el sonido de los martillos y sierras se hacía cada vez más tenue. Los líderes, Zorobabel y Josué, buscaban animar a los constructores, pero ellos mismos sentían el peso de la presión externa e interna. En este clima de incertidumbre, Ageo volvió a alzar su voz. Reunió al pueblo en el lugar de la construcción, y con la firmeza de quien ha escuchado directamente del Señor, comenzó a hablar. Así dice el Señor, yo estoy con vosotros. No temáis a vuestros enemigos, porque ellos no tienen poder sobre mi voluntad. Desde el principio de los tiempos, yo he sido fiel a mis promesas, y mi palabra no vuelve vacía. El profeta recordó al pueblo las hazañas del pasado, cómo Dios había liberado a Israel de Egipto con mano poderosa, cómo les había dado la tierra prometida, y cómo, incluso después de su desobediencia,
los había traído de regreso del exilio. ¿Acaso el Señor, que abrió el mar Rojo y derribó las murallas de Jericó, no puede protegeros ahora? Preguntó Ageo, mirando a los ojos de los presentes. Recordad que esta obra no es vuestra, sino de Dios. Y si Él está con vosotros, ¿quién podrá estar en contra? Las palabras de Ageo fueron un bálsamo para los corazones heridos. Uno a uno, los constructores comenzaron a levantarse, con las herramientas en mano y una nueva resolución en sus ojos. Zorobabel y Josué, inspirados por el mensaje del profeta, organizaron grupos para vigilar los alrededores mientras otros continuaban trabajando. Aunque la amenaza externa seguía presente, la fe del pueblo se fortaleció, y la obra del templo recobró su ritmo. A medida que pasaban los días, comenzaron a suceder pequeños eventos que el pueblo interpretó como señales de la protección divina. Una noche, un grupo de samaritanos intentó sabotear la construcción, pero un repentino aguacero los obligó a retirarse. En otra ocasión, cuando faltaban materiales esenciales, una caravana inesperada llegó desde las regiones cercanas, trayendo justo lo necesario para continuar. Estos incidentes fortalecieron la confianza del pueblo en que Dios estaba velando por ellos. Ageo no dejó de recordarles que su verdadera fortaleza no estaba en las armas ni en la cantidad de trabajadores, sino en el Dios que había prometido llenar de gloria su casa. Una vez más, proclamó las palabras que se habían convertido en un faro para el pueblo. Yo haré temblar los cielos y la tierra, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ageo 2, 6-7. Los ataques no cesaron completamente, pero el pueblo había aprendido a confiar en la fidelidad de Dios. Cada piedra colocada, cada muro levantado, era un testimonio de su fe en que el Señor cumpliría su promesa, independientemente de las circunstancias. La reconstrucción del templo continuaba, ahora no solo como una tarea física, sino como un acto de resistencia espiritual. Los enemigos externos no pudieron detener la obra, porque el pueblo había encontrado su fortaleza en el Dios que los había llamado. Las dudas que alguna vez los paralizaron fueron reemplazadas por una certeza renovada. No estaban solos, y el Dios de Israel estaba con ellos, guiando cada paso en el camino hacia la restauración. Con el templo en proceso de reconstrucción y el pueblo trabajando con fervor renovado, Ageo recibió un nuevo mensaje del Señor. Aunque los cimientos estaban avanzando y las estructuras comenzaban a alzarse, Dios quería algo más profundo, no solo un edificio, sino un pueblo purificado. La obra física era esencial, pero sin la pureza del corazón y la dedicación total a su voluntad, el templo sería solo un lugar vacío. Ageo, obedeciendo el mandato divino, reunió al pueblo en las cercanías del templo. La multitud, expectante, se congregó frente a él. Esta vez, su mensaje no era sobre la construcción, sino sobre el corazón de cada individuo. Mirándolos con intensidad, el profeta planteó una pregunta aparentemente sencilla pero cargada de significado. Así dice el Señor: preguntad a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguien lleva carne santa en la falda de su vestido, y con su falda toca pan, guiso, vino, aceite o cualquier comida, ¿se santificará ésta? Los sacerdotes, entendidos en la ley, respondieron de inmediato: no. Ageo asintió y continuó. Entonces dijo Ageo: si alguien inmundo a causa de cadáver toca alguna de estas cosas, ¿quedará inmunda? Esta vez, los sacerdotes respondieron: sí, quedará inmunda.
El profeta dejó que sus palabras se asentaran en la mente de los presentes antes de declarar con voz firme: Así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, dice el Señor. Y así es toda obra de sus manos. Todo lo que ofrecen allí es inmundo. Ageo 2:14. La parábola del contagio era clara. La santidad no se transmitía de manera automática, pero la impureza sí lo hacía. Ageo estaba mostrando al pueblo que, aunque estaban reconstruyendo el templo, sus corazones aún necesitaban purificación. No bastaba con levantar muros o colocar ornamentos. Debían arrepentirse genuinamente de sus pecados y renovar su compromiso con el pacto de Dios. El silencio se apoderó del lugar mientras las palabras de Ageo calaban profundamente. Los presentes comenzaron a examinarse a sí mismos, recordando los años de indiferencia, idolatría y desobediencia que habían llevado a la ruina de Jerusalén. Uno por uno, los ancianos, los jóvenes y los líderes se arrodillaron en señal de arrepentimiento. Algunos lloraban, otros levantaban sus manos al cielo, clamando por el perdón divino. Zorobabel y Josué, quienes habían liderado al pueblo en la reconstrucción física, se unieron a esta renovación espiritual. Josué, como sumo sacerdote, se adelantó y levantó su voz en oración. Señor de los ejércitos, hemos sido negligentes en nuestros caminos. Te pedimos que purifiques nuestras manos, santifiques nuestras obras y limpies nuestros corazones. Que esta casa no solo sea un lugar construido por manos humanas, sino un lugar donde habite tu presencia. El acto colectivo de arrepentimiento marcó un punto de inflexión. Ageo, viendo la sinceridad del pueblo, proclamó una vez más las palabras del Señor. Desde este día os bendeciré. Mirad hacia atrás. Cuando veníais al montón de 20 medidas, había 10. Cuando veníais al lagar para sacar 50 cántaros, había 20. Pero yo he apartado de vosotros la plaga, el mildiu y el granizo. Ahora, desde este día, desde el día 24 del 9º mes, poned vuestro corazón en vuestras sendas. Desde este día os bendeciré. Ageo 2, 18-19. El pueblo entendió que Dios no solo les estaba pidiendo obediencia externa, sino una transformación interna. La limpieza espiritual no era un requisito para agradar a Dios, sino un regalo que les permitía vivir plenamente en su presencia. Comenzaron a renovar su compromiso con la ley, a erradicar las prácticas de idolatría y a buscar la justicia en sus relaciones. En los días siguientes, Jerusalén se llenó de un aire diferente. No era solo la actividad frenética de la reconstrucción del templo, sino también un ambiente de santidad que impregnaba cada aspecto de la vida comunitaria. Los conflictos entre vecinos se resolvían, las familias se reunían para orar, y los sacrificios en el altar eran ofrecidos con corazones sinceros. Ageo, viendo la transformación, levantó una oración silenciosa de gratitud. Sabía que el camino aún sería largo y que el pueblo enfrentaría nuevos desafíos, pero también comprendía que algo fundamental había cambiado. Israel no solo estaba reconstruyendo un templo, estaba recuperando su identidad como el pueblo elegido de Dios. La santidad, entendieron todos, no era un estado que alcanzaban por sus propios méritos, sino una condición que Dios les otorgaba cuando se volvían a Él con humildad y fe. Mientras las primeras luces del amanecer iluminaban el templo en construcción, el pueblo sabía que no estaban solo edificando un edificio físico, sino una tierra santificada, preparada para la gloria del Señor que vendría. A medida que el templo se acercaba a su culminación,
El pueblo de Israel comenzó a reconocer la singularidad de la obra que estaban llevando a cabo. No era solo una construcción física, sino una declaración espiritual, un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, en medio de esta renovación, había un líder que se destacaba, no por su grandeza externa, sino por el papel específico que Dios le había otorgado: Zorobabel, el gobernador de Judá. Zorobabel, descendiente directo de la línea de David, se encontraba en una posición singular. Aunque el reino de Israel había perdido su independencia política, y él era técnicamente un subordinado del imperio persa, su linaje lo conectaba con la promesa mesiánica. Su liderazgo durante la reconstrucción del templo no era una simple tarea administrativa, era una obra con implicaciones eternas. Ageo, quien siempre supo discernir la voluntad de Dios, recibió un mensaje específico para Zorobabel. Una tarde, mientras el gobernador supervisaba la colocación de las últimas piedras en uno de los muros del templo, el profeta se le acercó con una expresión solemne. «Así dice el Señor de los ejércitos», declaró Ageo, «en aquel día, yo te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido». Ageo 2:23. Estas palabras, llenas de simbolismo, resonaron profundamente en Zorobabel. El anillo de sellar era un símbolo de autoridad, propiedad y compromiso. Los reyes antiguos utilizaban estos anillos para autenticar sus decretos, dejando claro que su palabra era final y vinculante. Al describir a Zorobabel de esta manera, Dios no solo estaba afirmando su liderazgo, sino también vinculándolo directamente con su propósito eterno. Zorobabel se sintió abrumado por el peso de esta declaración. Aunque era consciente de su linaje, hasta ese momento se había visto a sí mismo como un hombre ordinario que simplemente cumplía con una tarea asignada. Ahora entendía que su papel tenía un significado más profundo. Su vida y su obra apuntaban hacia algo mayor, el cumplimiento de la promesa de un rey eterno que gobernaría con justicia y misericordia. Ageo, al ver la expresión de Zorobabel, le habló con una voz que parecía llevar ecos del futuro. Zorobabel, tu papel en esta obra es más que gobernar, es ser un símbolo del pacto eterno de Dios con su pueblo. Lo que ahora construimos no solo es un templo, sino una señal de la gloria que vendrá. A través de tu linaje, la promesa de David se cumplirá, y el deseado de todas las naciones reinará sobre la tierra. Estas palabras apuntaban claramente hacia la figura mesiánica de Cristo. Aunque Zorobabel no podía entender completamente cómo se desarrollaría esta promesa, supo en ese momento que su vida y su liderazgo eran parte de un plan divino que trascendía su tiempo. Con esta renovada comprensión de su propósito, Zorobabel se convirtió en un líder más confiado y comprometido. Su fe y determinación inspiraron al pueblo, que comenzó a verlo no solo como un gobernador, sino como un instrumento escogido por Dios. Josué, el sumo sacerdote, se unió a él con aún mayor convicción, y juntos formaron un liderazgo unido que fortaleció al pueblo en su misión. Bajo su dirección, el pueblo experimentó una transformación profunda. Los constructores trabajaban con mayor entusiasmo, y aquellos que antes dudaban de la obra ahora ponían todo su esfuerzo en ella. La unidad que se formó no era simplemente práctica, sino espiritual. Por primera vez en generaciones, Israel se sentía como una nación unificada, guiada por la mano de Dios a través de líderes fieles. Las palabras de Ageo sobre Zorobabel comenzaron a difundirse entre el pueblo, y con ellas llegó una renovada confianza en el propósito divino de la obra. Incluso los ancianos,
que inicialmente habían comparado el nuevo templo con el de Salomón, comenzaron a hablar con esperanza del futuro glorioso que Dios había prometido. El templo, aunque aún no terminado, se convirtió en un símbolo de algo más grande que ellos mismos. Cada piedra colocada no solo representaba esfuerzo humano, sino también una declaración de fe en que Dios cumpliría su promesa. Y Zorobabel, el anillo de sellar de Dios, era el recordatorio vivo de que esta obra estaba profundamente conectada con el pacto eterno del Señor con su pueblo. A medida que el sol se ocultaba tras las colinas de Jerusalén, Zorobabel permanecía de pie en los cimientos del templo, observando a los constructores trabajar bajo las últimas luces del día. Su corazón estaba lleno de gratitud y reverencia. Comprendió que su papel no era simplemente liderar en su tiempo, sino ser parte de un legado que apuntaba hacia la redención final, cuando el verdadero rey, el Mesías, reinaría con gloria eterna. Así, la unión del liderazgo y el pueblo, bajo la dirección divina, marcó un nuevo capítulo en la historia de Israel. No solo estaban reconstruyendo un templo, sino también reafirmando su identidad como el pueblo de Dios, preparado para recibir su promesa final. El templo, aunque aún en construcción, ya no era un proyecto de piedra y madera. Cada día que pasaba, los habitantes de Jerusalén sentían que algo más grande que ellos estaba tomando forma. No solo veían la obra avanzar físicamente, también experimentaban señales claras de que Dios estaba con ellos. La provisión, la unidad y la protección que habían recibido no podían explicarse de otra manera. En cada rincón de la ciudad resonaba la certeza de que el Señor estaba obrando en medio de ellos. Una mañana, mientras el pueblo trabajaba con fervor, un viento cálido recorrió Jerusalén. Era un viento diferente, cargado de una sensación de paz que tocaba los corazones de quienes lo sentían. En ese momento, Ageo se acercó a los cimientos del templo, y con voz clara, pronunció un mensaje del Señor que dejó a todos en un asombro reverente. Así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco, yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ageo 2, 6-7. Las palabras de Ageo eran más que una declaración, eran una visión profética que conectaba el presente con el futuro eterno. El pueblo, que aún luchaba con sus inseguridades y su sentido de pequeñez, comenzó a comprender que la obra que estaban realizando era solo una sombra de algo mucho mayor. Este templo no sería simplemente un edificio, sería un lugar donde la gloria de Dios se manifestaría de manera que ninguna otra generación había presenciado. Las profecías de Ageo no se limitaron al templo en sí. Hablaban de una transformación cósmica, de un tiempo en el que las naciones serían sacudidas y sus riquezas traídas a la casa de Dios. Para los oyentes, esto tenía un significado inmediato: la restauración de la grandeza de Israel. Pero Ageo, bajo la inspiración divina, estaba apuntando a algo más profundo. Estaba hablando de un tiempo en el que todas las naciones se inclinarían ante el Señor, y un Rey eterno gobernaría con justicia y paz. Mientras el profeta hablaba, Zorobabel y Josué comprendieron que estas palabras no eran solo para su tiempo. La frase «vendrá el deseado de todas las naciones» resonaba con un significado que parecía trascender la obra actual. Aunque no podían entender completamente lo que implicaba, sabían que Dios estaba revelando un plan que culminaría con la llegada de alguien que traería la verdadera gloria a su pueblo. Ageo, viendo los rostros llenos de asombro a su alrededor, continuó: «La plata es mía, y el oro es mío»,
dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz. Ageo 2, 8-9. Estas palabras fueron un bálsamo para el pueblo. Muchos, especialmente los ancianos que habían conocido el esplendor del primer templo, habían luchado con la comparación. Pero ahora entendían que la verdadera gloria no residía en los adornos de oro ni en la magnificencia arquitectónica, sino en la presencia del Señor y en el cumplimiento de su propósito eterno. En los días que siguieron, comenzaron a suceder eventos que el pueblo interpretó como señales de la cercanía de Dios. Durante una jornada particularmente ardua, en la que una tormenta amenazaba con detener el trabajo, las nubes se despejaron repentinamente, permitiendo que los rayos del sol iluminaran el templo. Los trabajadores, que antes se sentían exhaustos, se llenaron de una energía renovada, convencidos de que Dios mismo les estaba fortaleciendo. Por las noches, junto a las fogatas, las familias hablaban de las palabras de Ageo y de la promesa de que el templo sería un lugar de paz. Los más jóvenes preguntaban con curiosidad sobre el deseado de todas las naciones, y los ancianos respondían con historias de las promesas mesiánicas transmitidas a lo largo de los siglos. Aunque no podían prever con exactitud lo que significaba, todos coincidían en que algo grandioso estaba por venir. La conexión con el Mesías se hacía cada vez más evidente en las palabras de Ageo. Cuando hablaba del anillo de sellar que Zorobabel representaba, apuntaba hacia un linaje que culminaría en el Salvador prometido. Aunque el pueblo no entendía completamente la magnitud de esta promesa, sentían que estaban participando en algo que trascendía su tiempo y su comprensión. El trabajo continuó, pero ahora no solo movidos por la obligación, sino por la certeza de que cada piedra colocada y cada tabla ajustada eran parte de un plan divino que traería gloria y redención no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El pueblo, liderado por Zorobabel, Josué y guiado por las palabras de Ageo, comenzó a vivir con una fe y una esperanza renovadas. Aunque los desafíos no desaparecieron, ya no los veían como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para que Dios mostrara su poder y su fidelidad. Así, mientras las estrellas brillaban sobre el templo en construcción, el pueblo de Israel sabía que no solo estaban reconstruyendo una casa, sino también preparando el escenario para el cumplimiento de una promesa eterna. La gloria futura no era un sueño distante, sino una certeza que comenzaba a manifestarse, día tras día, en las señales de la presencia del Señor en medio de ellos. El día esperado finalmente llegó. Después de meses de arduo trabajo, sacrificios y fe, el templo estaba terminado. El amanecer sobre Jerusalén parecía más brillante, como si incluso la naturaleza se uniera al júbilo del pueblo. Desde los rincones más alejados de Judá, las familias comenzaron a congregarse en la ciudad, trayendo ofrendas, música y cánticos para celebrar la dedicación del templo al Señor. La plaza frente al templo estaba abarrotada. Los ancianos, vestidos con sus mejores ropas, caminaban lentamente, con lágrimas en los ojos al contemplar la estructura que se alzaba ante ellos. Los jóvenes, que solo conocían historias sobre el templo de Salomón, miraban con asombro el edificio, sus corazones llenos de orgullo y emoción. Las madres sostenían a sus hijos pequeños, señalando el templo como un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. El sonido de trompetas y cánticos llenaba el aire, mientras los levitas se preparaban para liderar la dedicación. En el centro de todo estaba Zorobabel, quien, junto con Josué y los líderes del pueblo, encabezaba la celebración. Ageo, el profeta cuya voz había guiado y sostenido al pueblo en los momentos más oscuros,
observaba en silencio, su rostro iluminado por una mezcla de satisfacción y reverencia. Cuando llegó el momento solemne de la dedicación, Josué, el sumo sacerdote, se adelantó al altar. Sus palabras, cargadas de emoción, resonaron en el silencio expectante. Señor de los ejércitos, Dios de Israel, hoy dedicamos esta casa a ti. Que este lugar sea un recordatorio eterno de tu presencia en medio de nosotros, un lugar donde tu nombre sea glorificado y tu pueblo encuentre paz. El pueblo respondió con un clamor unánime. Amén. Los sacrificios comenzaron, y el humo de las ofrendas ascendía al cielo, llenando el aire con un aroma que el pueblo consideraba agradable al Señor. Los levitas entonaron salmos de alabanza, y la multitud se unió en cánticos que celebraban la misericordia y fidelidad de Dios. Era un día de alegría indescriptible, un momento que muchos no olvidarían mientras vivieran. Sin embargo, entre las celebraciones, había quienes no podían evitar un sentimiento de nostalgia. Los ancianos que habían conocido el templo de Salomón recordaban su magnificencia, el oro que recubría las paredes, los ornamentos intrincados y la presencia visible de la gloria de Dios. Aunque estaban agradecidos por la reconstrucción, no podían ignorar la diferencia entre lo que ahora veían y lo que habían perdido. Uno de ellos, un anciano de rostro surcado por el tiempo, se acercó a Ageo y susurró: «Es hermoso, pero no es como antes. ¿Será suficiente para que el Señor habite entre nosotros?» Ageo, con la sabiduría que lo caracterizaba, colocó una mano en el hombro del anciano y habló con calma. «No os preocupéis por las apariencias externas. El Señor ha dicho que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar dará paz. Lo que estáis viendo ahora no es el final, es el principio de algo más grande de lo que podemos imaginar». Las palabras de Ageo se extendieron entre el pueblo, calmando las inquietudes de aquellos que dudaban. Aunque la estructura del templo podía parecer más humilde que la anterior, el pueblo comenzó a comprender que la verdadera gloria no se medía en oro ni en ornamentos, sino en la presencia del Señor y su promesa eterna. Mientras el sol descendía, bañando el templo en un resplandor dorado, Ageo se dirigió a la multitud por última vez. Elevando su voz por encima del murmullo, proclamó: «Recordad, pueblo de Israel, que el Señor ha cumplido su palabra al traeros de regreso y permitirnos reconstruir esta casa. Pero su obra no termina aquí. Aún viene el tiempo en que todas las naciones serán sacudidas, y el deseado de todas las naciones llenará esta casa de gloria. Preparad vuestros corazones, porque el Señor cumplirá su promesa». Estas palabras quedaron grabadas en los corazones del pueblo. Entendieron que el templo era un símbolo de algo más grande, un preludio del día en que la paz eterna y la gloria divina cubrirían toda la tierra. Con esta esperanza renovada, la celebración continuó hasta bien entrada la noche, iluminada por antorchas y acompañada por cánticos y danzas. El templo, ahora terminado, se convirtió en el centro de la vida espiritual de Israel, un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de su promesa de un futuro glorioso. Pero más allá de la estructura física, lo que realmente se había construido era un pueblo unido, renovado en su fe y preparado para caminar en el cumplimiento de los propósitos divinos. El templo se erguía completo, un símbolo de la fidelidad de Dios y la obediencia del pueblo. A medida que pasaban los días desde su dedicación, algo profundo comenzó a ocurrir en la comunidad de Israel. Las palabras de Ageo sobre la paz que Dios daría en este lugar resonaban en sus corazones. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz,
Ageo 2, 9. El término Shalom, más que una simple ausencia de conflicto, se convirtió en el tema central de la vida del pueblo. Para ellos, Shalom representaba plenitud, bienestar y armonía en todos los aspectos de la vida, con Dios, entre ellos mismos y con la creación. Esta promesa de paz no era un concepto abstracto. La reconstrucción del templo les había enseñado que la paz comenzaba con la obediencia a Dios y la restauración de su presencia en medio de ellos. La paz prometida no llegó en forma de ausencia de desafíos externos. Los samaritanos seguían observando con desconfianza, y las naciones vecinas no dejaron de representar una amenaza potencial. Sin embargo, el pueblo de Israel comenzó a experimentar un tipo diferente de paz, una que no dependía de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios estaba con ellos. El Shalom que ahora permeaba la comunidad se manifestaba en actos concretos. Las familias, antes divididas por disputas y rivalidades, se reunieron para compartir comidas y oraciones en un espíritu de reconciliación. Los comerciantes, inspirados por las enseñanzas del templo, comenzaron a practicar justicia en sus negocios, dejando atrás las prácticas deshonestas. Incluso en los campos, los agricultores testificaban que sus tierras parecían responder mejor al esfuerzo, como si la tierra misma estuviera en paz con ellos. El templo se convirtió en el corazón de esta paz. No era solo un lugar de adoración, sino también un recordatorio constante de que Dios había elegido habitar entre su pueblo. Las oraciones y sacrificios ofrecidos allí unían a la comunidad en un propósito común, fortaleciendo su identidad como la nación elegida de Dios. La reconstrucción del templo marcó un punto de inflexión en la vida del pueblo. Antes, estaban dispersos en sus propios intereses, enfrentando la escasez y el desánimo. Pero al centrar sus esfuerzos en la obra de Dios, encontraron una nueva unidad y propósito. Este cambio no solo fue físico, sino también espiritual y social. Los ancianos, que antes lamentaban la pérdida de la gloria pasada, comenzaron a hablar con esperanza del futuro. Los jóvenes, que habían crecido sin conocer el esplendor de Israel, ahora tenían una visión clara de lo que significaba ser el pueblo de Dios. Las familias, al involucrarse en la vida del templo, aprendieron a priorizar la adoración y la justicia en sus hogares. La paz que ahora disfrutaban también tuvo un impacto en su relación con las naciones circundantes. Aunque los conflictos no desaparecieron por completo, los actos de justicia y bondad de Israel comenzaron a atraer la curiosidad de algunos extranjeros. Un comerciante de Tiro, impresionado por la honestidad de un mercader israelita, comentó: «En vuestro pueblo hay algo diferente. Es como si vuestra paz proviniera de un lugar que no podemos entender». Estas palabras, aunque simples, reflejaban la transformación que estaba ocurriendo. Israel no solo estaba experimentando la paz, también estaba comenzando a ser un testimonio de esa paz para otros. Ageo, el profeta que había sido el instrumento para transmitir el mensaje de Dios, se retiró a menudo a reflexionar sobre lo que había presenciado. Desde el día en que el Señor le habló por primera vez, hasta la culminación de la obra del templo, había visto el poder transformador de la palabra de Dios en acción. Mientras caminaba por las calles de Jerusalén, observando el bullicio de la vida comunitaria, Ageo se detenía a orar, agradeciendo a Dios por su fidelidad. Comprendía que el propósito de sus palabras no se limitaba a la reconstrucción de un edificio, era mucho más profundo. Su misión había sido despertar al pueblo,
guiarlos hacia la obediencia y recordarles que estaban en el centro de un plan divino que culminaría en la redención de todas las naciones. Ageo también reflexionaba sobre el alcance profético de sus mensajes. La paz que el templo representaba no era solo para su tiempo. La frase "en este lugar daré paz" apuntaba hacia un futuro más allá de lo que podían imaginar, hacia el momento en que el Mesías vendría. El deseado de todas las naciones no solo llenaría el templo de gloria, sino que traería la verdadera paz al mundo. Una noche, bajo el cielo estrellado, Ageo levantó su mirada hacia las alturas y oró en voz baja: Señor, gracias por permitirme ser un siervo en tu obra. Sé que lo que ahora hemos construido es solo una sombra de lo que tú tienes preparado. Permite que este pueblo permanezca fiel y que tus promesas sean cumplidas para gloria de tu nombre. Con estas palabras, Ageo entendió que su misión estaba llegando a su fin, pero el impacto de su mensaje continuaría resonando en el corazón de Israel. La paz prometida no era solo un destino, sino un camino que ahora caminaban como comunidad, confiando en la guía y fidelidad de su Dios. El templo se mantuvo como un recordatorio tangible de esta paz. Pero en cada hogar, en cada campo y en cada corazón, el verdadero templo era el pueblo mismo, transformado y dedicado al Señor. Shalom no era solo un regalo que habían recibido, era un llamado a vivir como testigos de la gloria de Dios y de su promesa eterna. El nombre de Ageo, aunque humilde y discreto en comparación con otros profetas, se inscribió en la historia de Israel como un punto de inflexión espiritual. Su legado no se limitó al periodo de la reconstrucción del templo. Sus palabras y su vida sembraron un mensaje que trascendió generaciones, conectando la teología del segundo templo con la esperanza mesiánica que iluminaría a toda la humanidad. El segundo templo, aunque modesto en comparación con el de Salomón, se convirtió en un símbolo central de la identidad de Israel durante siglos. A través de los mensajes de Ageo, el pueblo comprendió que la verdadera gloria del templo no residía en su apariencia, sino en la presencia de Dios que prometió habitar allí. Este entendimiento fue fundamental para la teología del segundo templo, que priorizaba la pureza, la obediencia y la expectativa de la redención futura. Ageo fue recordado como el profeta que devolvió al pueblo su propósito. Su mensaje de considerar sus caminos no solo despertó a los israelitas de su apatía espiritual, sino que también les enseñó que cada acción y decisión debía alinearse con el plan de Dios. Este énfasis en la obediencia como expresión de fe influyó en las generaciones posteriores, marcando un camino hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Los escribas y maestros de la ley, que surgirían siglos después, seguirían recordando las palabras de Ageo al enseñar sobre el templo y su significado. Incluso en tiempos de crisis y ocupación extranjera, el mensaje del profeta se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que esperaban la manifestación de la gloria postrera que él había proclamado. La obra y las palabras de Ageo no solo hablaron a su tiempo, también apuntaron directamente hacia el futuro. Cuando el profeta habló del deseado de todas las naciones y de la gloria que llenaría la casa de Dios, estaba anunciando la llegada del Mesías. Aunque el pueblo de su época no podía entender completamente el alcance de estas palabras, con el tiempo se haría evidente que el segundo templo sería el lugar donde el Salvador prometido caminaría, enseñaría y revelaría la plenitud de la gloria de Dios. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, cumpliría la promesa de Ageo de una manera que trascendía cualquier expectativa. En su ministerio, Jesús entró al templo, purificándolo y proclamando que él mismo era el verdadero lugar donde Dios habitaba entre los hombres. La promesa de paz que Ageo declaró encontró su plenitud en Cristo, quien ofreció una paz que el mundo no podía dar,
reconciliando a la humanidad con Dios a través de su sacrificio en la cruz. El simbolismo del anillo de sellar atribuido a Zorobabel también encontró su cumplimiento en Jesús. Como descendiente directo de la línea de David, Zorobabel representaba la continuidad del pacto divino. Sin embargo, era solo un precursor de la verdadera culminación, el Rey eterno que reinaría para siempre, trayendo justicia y redención a todas las naciones. Ageo, el profeta que una vez despertó a un pueblo desanimado, dejó un mensaje que sigue resonando a través de los siglos. La obediencia a Dios y la fe en su plan son los pilares de una vida alineada con su voluntad. Su mensaje, aunque pronunciado en un contexto específico, trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que cada generación está llamada a construir algo más grande que ellos mismos. Una obra que refleje la gloria de Dios y su propósito eterno. La historia de Ageo también ilustra que la grandeza no siempre se mide en logros visibles. Aunque el templo que ayudó a reconstruir fue destruido siglos después, la promesa que representaba permaneció intacta. Su vida y ministerio fueron un testimonio de que incluso en tiempos de crisis, Dios obra a través de sus siervos para cumplir su voluntad. A medida que el sol se ponía sobre Jerusalén, Ageo reflexionaba sobre el camino recorrido. Aunque sabía que su misión estaba llegando a su fin, su corazón se llenaba de gratitud por haber sido un instrumento en las manos del Señor. Desde los cimientos de un templo reconstruido hasta la esperanza de una gloria futura, entendía que su vida era parte de una historia mucho más grande, la historia de la redención divina. Hoy, el mensaje de Ageo sigue siendo un recordatorio poderoso de que la verdadera grandeza reside en la fidelidad a Dios y en la confianza en su plan. Su legado, anclado en la promesa de una gloria postrera mayor, apunta hacia la plenitud en Cristo, el Salvador que trae paz y redención al mundo. En la historia de Ageo, encontramos no solo la inspiración para reconstruir lo que está roto, sino también la certeza de que, cuando caminamos en obediencia y fe, participamos en el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. Con la historia de Ageo concluida, hemos recorrido un viaje fascinante de obediencia, fe y esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Este relato nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando para llevar a cabo su plan, y que cada pequeño acto de obediencia y fe forma parte de algo mucho más grande. Si te ha inspirado este contenido y quieres seguir explorando más historias profundas y edificantes como esta, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ayúdanos a crecer y a compartir este mensaje dejando un comentario con tus reflexiones, y si crees que esta historia puede bendecir a alguien más, no dudes en compartir este vídeo en tus redes sociales. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que transforma vidas. Nos vemos en el próximo episodio.